Amigos del ADN de la Historia, estamos en el Divino Narciso, el auditorio de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el convento del que fue las hermanas Jerónimas durante muchos siglos y donde vivió durante 27 años Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix novohispano. Y como siempre me acompañan mis queridos Benito Taibo y Alejandro Rosas en este lugar maravilloso cargado de historia, el Claustro de Sor Juana. Hoy por hoy una universidad maravillosa, llena de bullicio, de jóvenes, de vida, que, bueno, que celebran de muchas maneras y todos los días la memoria de la gran poeta novohispana, la última representante del siglo de oro y la única en América. Así que gracias, Sor Juana, por dejarnos estar en tu casa. Oye, es un lugar increíble en muchos sentidos porque es de las pocas construcciones que todavía puedes encontrar vestigios del siglo XVI. Obviamente, como generalmente sucede en la historia de los conventos, tienen varias etapas constructivas. Este se funda en 1585 y curiosamente, 110 años después, murió, que no es tanto tiempo, murió Sor Juana aquí, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya muerto aquí y de quien fue Sor Juana fue lo que permitió que hoy tengamos este claustro, este exconvento, que hoy es escuela, es colegio, y sobre todo que pues, haya habido toda una campaña, sobre todo en la época del presidente López Portillo, que fue donde más dinero le invirtieron, a tratar de rescatar. Hay hallazgos arqueológicos, incluso prehispánicos, hay del siglo XVI, del siglo XVII, y en el 78 fue cuando encontraron lo que se dice hoy en día, que se atribuyen que son los restos de Sor Juana Inés de la Cruz, que le han hecho varios estudios. Todavía no hay uno concluyente al 100%, pero por las circunstancias en que fueron hallados, por lo que tenía los restos, el famoso medallón y todo, es muy posible que sí, y está aquí fuera del Divino Narciso, una pequeña sala de exhibición. Ahí se encuentran los restos atribuidos a Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo que se encuentra en la rotonda de los personajes ilustres, de las personas ilustres, es un cenotafio. Nada más está, digamos, el monumento mortuorio, pero no están los restos. Y bueno, Juana de Asbaje, Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés, años después, una mujer que nace en esas faldas de los volcanes en Nepantla, hacia principios del siglo XVII, y se quería dedicar a estudiar, no lo pudo hacer. Ya mis compañeros y muchos de ustedes televidentes conocen esa debilidad que tengo por Sor Juana, porque incluso escribí sobre ella en Hijas de la Historia 1. Y bueno, el personaje es entrañable porque ella quiere escribir, no la dejan, y resulta que la vida religiosa iba a ser mucho más amable para eso que ella quería hacer, que era beberse el conocimiento y dedicarse a estudiar y no casarse y tener que atender, digamos, a un esposo. Pero claro, este convento de las Jerónimas fue mucho más amable que la orden de las Carmelitas Descalzas, en donde sí verdaderamente tenías que tener una vocación tremenda para aguantar justamente estar descalzo y toda digamos, la terrible situación de ser monja. Ella se había deslumbrado como una mujer inteligentísima, sabía leer desde muy chica, conocía el latín y es llevada a la corte del virreinato porque era una mujer muy inteligente y pone a los doctores más importantes de las principales disciplinas en sorpresa porque sabía de todo y para todo, una mujer estudiosísima. Fíjate que sí, es un convento muy sui generis porque no tenía esa disciplina de mujeres. Porque de hecho en 1585, cuando la fundadora era una mujer pues de cierta nobleza española o criolla, ya no recuerdo, pero ella decide comprar, porque eran varios solares, era una propiedad, y compra varios predios, digamos, porque quería fundar un convento para incluso su propio retiro. Entonces era como pensado para el retiro, así de, pues me voy a hacer mi casita de retiro y ya cuando se acerque la vejez me voy ahí, hago ejercicios espirituales, todo eso. Y se funda de las Jerónimas, pero bajo las reglas de los agustinos, que eso es muy curioso porque, bueno, no, ya para entonces los agustinos tenían una gran presencia. Entonces yo creo que llegó en el momento exacto, pero además, o sea, pensemos un poco, uno se imagina
Sor Juana llega aquí de 70 años. No, ella muere como de 44, ¿no? ¿En qué 47. ¿En qué año? Muere en nace? 1695 de 47 años. Fíjate, o sea, se echó 20 fuera y 27, la mayor parte de su vida dentro del convento. De este convento. Una mujer curiosa, que todo el tiempo que estaba deseosa del asombro que provocaban los libros y la enseñanza que llegara a su vida, se convierte muy rápidamente en una suerte de administradora del convento, y no solo administradora, sino también encargada de la cocina, porque es muy, muy importante el hecho de Sor Juana en la cocina. Hace recetas que conoce, inventan otras nuevas recetas. Hay un clelmole maravilloso que ustedes pueden encontrar en el libro Sor Juana en la cocina de nuestra querida amiga Mónica Lavín, que hizo ella y Beatriz Domínguez Muro una investigación perfecta sobre no solo la poesía, sino toda esta habilidad para la cocina que tenía Sor Juana. Y por supuesto aquí se imparte la carrera de gastronomía celebrando a Sor Juana Inés de la Cruz. Oye, y sus recetas hasta hace poco todavía se replicaban en este restaurante en donde daban las prácticas estos estudiantes de gastronomía. Recientemente le están dando otro enfoque, se llamaba el Céfiro, como uno de sus versos, y los estudiantes desde los grados más bajitos hasta los que recibían, los que estudiaban panadería, todos replicaban esas recetas como el manchamanteles de Sor Juana en el Céfiro. Ahorita le están dando otro enfoque porque había mucho dispendio y en realidad hay que poner... O sea, ya no está el restaurante. No está el restaurante, lo están reenfocando a algo más sustentable, por esto de la carrera de gastronomía. Pero claro, cuando uno viene al claustro, si vienes a buscar información, si vienes a trabajar un personaje como lo fue Sor Juana, yo me llevé la enorme sorpresa. Sí, había escuchado que la universidad estaba desde 1979. Y sin embargo, venir y ver a los estudiantes, consultar la biblioteca, consultar todos estos archivos, ellos publican desde hace tiempo una revista maravillosa que se llama Inundación Castálida, que es también uno de sus libros, de sus versos, y es para recuperar ese mundo de la poesía, ese mundo de las letras. Hasta el día de hoy, esta no es la más reciente, pero justo ahora nos la van a acercar, y los invito y los conmino, como siempre, a buscar estos archivos, estos lugares, porque aquí está nuestro conocimiento. Estamos hablando que es un inmueble que estuvo habitado durante mucho tiempo por estas hermanas jerónimas, y en 1867, con la desamortización de los bienes de la iglesia, cuando ya se restaura la República, pues son vaciados, son, ¿cómo se dice? Las monjas son exclaustradas. Exclaustradas, esa era la palabra. Gracias, Alex. Exclaustradas, y bueno, sufrirá durante décadas lo que sufrieron casi la mayoría de los conventos en nuestro país. Fueron cuarteles, fueron saqueados, para terminar en vecindades completamente derruidas. Oye, pero yo no sé si es cierto, por ahí leí que supuestamente en algún momento, me parece que el presidente Manuel González le da a manera de pago en especie al arquitecto Rivas Mercado parte de esta propiedad. Sí, y fue Porfirio Díaz. Se la deja, ¿fue Porfirio o fue Porfirio? No, fue Porfirio Díaz. Y entonces él en su momento pues, se la deja a sus hijas, y aquí supuestamente Antonieta fundó aquella como cofradía de intelectuales, se me acaba de ir el nombre, el Teatro Apolo. No, era el Teatro de los Contemporáneos, se llamaba... Ay, aquí está justo la revista. Bueno, pero el punto es que obviamente estuvieron aquí, pero también aquí hubo un gran salón de baile. Sí. Totalmente así de tarararara. Se llamaba El Pirata, y además es una historia tremenda están vinculadas Antonieta y Sor Juana. Porque claro, el oso Rivas Mercado no le pagan todo lo de la columna de la Independencia y le dan este convento. Y en este convento, que estaba derruido, que eran vecindades, lo hereda a sus hijas. Y en uno de los salones, lo que hereda Antonieta es el mobiliario de la casa de Antonieta, del oso Rivas Mercado, que ya hemos hecho el programa ahí, de la calle de Héroes del 45. Teatro Ulises. El Ulises, claro, de los contemporáneos. Y entonces viene a guardar aquí los muebles. Bueno,
No sabía nada de negocios y resulta que el hombre del cual estuvo muy enamorada Antonieta, que es Rodríguez Lozano, le sugiere que con su papá, el papá de Rodríguez Lozano, pongan una, pues no es cantina, no es centro nocturno, es todo eso que se llamaba El Pirata, un bar. Lo único que sucede es que hay cartas en donde podemos ver que el papá de Rodríguez Lozano, abusando de la confianza, pues no nada más les va mal en el negocio, sino que vacía esta bodega y se roba, desaparecen, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, el verbo que ustedes quieran, los muebles de Antonieta, lo cual genera un gran dolor en la familia y bueno, todo lo demás O sea, que le todo el pasaba. mundo se la chamaqueaba. Sí, ella era bueno, una mujer para otras cosas. Trágica, Sí, trágica. aquí en este convento de San Jerónimo. Pero aquí escribe Sor Juana muchos de sus bellísimos, maravillosos sonetos. No es una poeta mística en el sentido estricto de la palabra, como podría ser Santa Teresa de Jesús, sino más mundana. Hay una parte ahí que a pesar de ser una monja y a pesar de haber dedicado su vida a Dios y a la religión, mantiene un cierto contacto con la vida cotidiana. ¿Puedo leer uno de los sonetos de Sor Juana, que creo claro. que sería... ¿No te lo sabes de memoria? Híjole, gracias Alejandro. No, pero en perseguirme mundo, ¿qué interesas? En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, temiendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Es un texto maravilloso y espectacular que la pone en el centro de la vida, ¿no? Oye, pero al final lo increíble de todo es pues, que es una isla desierta. O sea, Sor Juana es una isla en la Nueva España. Sí, claro. No crea una... digo, evidentemente por las condiciones, porque es totalmente una figura femenina atípica, o sea, rompe con cualquier vida cotidiana o molde social o patrón social que pudieras tener en la segunda mitad del siglo XVII. Y por eso, por ejemplo, no hay una escuela que ella cree o que tenga discípulas, porque era totalmente raro, extraño. Es una cosa fuera, eso, digo, yo sé que no aplica el término, pero si lo utilizáramos como se habla hoy, sería una distopia totalmente también. O sea, una cosa totalmente, viene, digamos, la realidad caminando en un sentido, era la Nueva España todavía antes de la llegada de los Borbones, oscura, esos colores cafés, los grises, los negros en la vestimenta cotidiana. O sea, muy ultra, súper religiosa, poco liberal, porque luego con los Borbones llegaría a cambiar todo. Claro. Y de pronto está ahí ella y un par de sabios más. Su gran amigo es Carlos de Sigüenza y Góngora. Así es. Claro, es algo inusitado, pero acompáñanos, vamos a hacer un pequeño breve descanso para seguir hablando. ¿Por qué descanso? No, vayan por una chela, como dice nuestro querido amigo Patán. Un descanso comercial, un cafecito. Iniciamos con la información.
de regreso aquí en el claustro de Sor Juana y justo Alex hablando de este personaje, Sor Juana Inés, por supuesto no se esperaba que de una mujer, una criolla, pero una criolla que además no venía de un nacimiento, o sea, su nacimiento no fue de un matrimonio, eso era un estigma en su época, entonces no recibió dote. O sea, era hija llamada entonces ilegítima. Ilegítima, no recibe dote para, digamos, para casarse, no lo iba a recibir así, pero sí recibió una dote para entrar a este convento. ¿Por qué? Porque ella ya había demostrado estar muy cercana a ese mundo del palacio virreinal, a esa corte, que llegaban unos y otros virreyes, sobre todo se hacía muy amiga de las virreinas, era muy admirada, era una mujer muy mundana, era muy bella y sin embargo lo que quería era estudiar. En esta celda, en este lugar, estábamos justamente hoy viendo que hay nuevas investigaciones, no se sabe exactamente dónde era su celda, pero lo que sí está escrito es que tuvo más de 4,000, hablan incluso de 7,000 ejemplares en su biblioteca, tenía instrumentos, tenía aparatos para observar el universo, que además era una mujer que amaba la... Pero ¿y quién la patrocinaba, por ejemplo? Las virreinas, las dos Condesa virreinas. de Paredes. Esa fue una de ellas. Pero de ahí se sabe de que hubo lana de ellas. Sí, claro, y los virreyes también, y además la protegían y la comunidad de las jerónimas. La querían muchísimo, se dedicaba a administrar tanto la cocina como todo el convento. Y era una rockstar, todo el mundo quería algo con Sor Juana. Cuando llegaban los virreyes, hacía el divino, ¿cómo se llama su poema? El Narciso Neptuno, el divino Neptuno, que es una oda a ese virrey que iba a llegar. Un arco triunfal, ¿no? Y el arco triunfal también. Y es una mujer publicada, Alejandro, lo que decías. Eso es lo increíble. Vida y en Nueva España y en España. Increíble, porque una mujer para esa época estaba vetada de todo aquello. Eso y además tampoco era de que ibas a la librería, la Casa de Cristal del siglo XVIII y había 77,000 ejemplares de todo el mundo. Nada. O sea, la producción editorial debe haber sido mínima, quizá con respecto a otras ciudades de la Nueva España como Puebla, Veracruz, Oaxaca, etcétera, Mérida quizá. Pues realmente la producción editorial debió haber estado aquí, ya haber sido reducida a cosas muy particulares. Claro, y sobre todo que el tiempo no era para mujeres de ese tamaño y esos intelectos y esa mentalidad que tenía. Esta relación con la condesa de Paredes, virreina de la Nueva España, a la cual ella llama cariñosamente Lisi, y le escribe algunos sonetos memorables y maravillosos, da mucho de qué hablar. O sea, porque hay alrededor de todo esto un montón de intrigas. Hay un arzobispo que se mete directamente con ella, a la cual ella le contesta de una manera muy espectacular. Tú conoces esta historia mucho mejor que yo. Cuéntala, anda. Bueno, va muy bien. Vas bien, Benito, venga. La rompen. No, lo que estás diciendo, Benito, es cierto. Ella se encuentra en un lugar donde no es bienvenida, que es una mujer intelectual. Para ser monja era muy mundana y para ser mujer era muy inteligente en esa época, así se veía. ¿Cómo te vas a dedicar a escribir? Y su amigo, su confesor, le decía, tienes que ser más religiosa, escribe de las vidas de las mujeres, sé como Santa Teresa, en fin, una cantidad de reproches que le hacían, porque ella era una mujer incluso hasta soberbia en su inteligencia. Y esto que estás contando, Benito, es justamente el pleito que estaba entre el arzobispo de Puebla y el arzobispo de la Ciudad de México. El de Puebla sentía que debía ser el arzobispo de la Ciudad de México. Y entonces ella escribe de manera, con esa confianza con el confesor, que no le parece correcta la posición de este arzobispo de Puebla, y viene la famosa carta a Sor Filotea, haciendo mofa, digamos, de Sor Juana Inés de la Cruz, donde le pone una arrastrada terrible, pero yo sí creo que la respuesta a Sor Filotea es un tratado no nada más de poesía, sino de escritura y de un feminismo que ella no entendía que eso era, pero es la primera mujer que habla de ello. Porque el arzobispo no firma ese libelo contra ella, sino que lo firma como Sor Filotea. Y entonces Sor Juana le contesta a Sor Filotea, sabiendo que es ese arzobispo el que le hace este libelo terrible
contra ella. ¿Y se sabe qué pasó con la respuesta? Sí, claro, se hizo pública, fue un gran escándalo y entonces es amenazada con ir a la Inquisición. Le van a hacer un juicio, 2 juicios, un juicio civil y un juicio religioso. Y una mujer, en 1691, por ahí fue que empieza todo el asunto en su contra, ya no tenía el apoyo de su última amiga, una de las virreinas, que fue la que lleva su obra a publicar a España, y entonces se ve sola ante estos hombres, ante estos prelados, y es obligada a desdecir absolutamente todo lo que había escrito, y por eso es la frase tremenda que está escrita casi con sangre de yo la peor, me desdigo de todo, le quitan su biblioteca, no puede dedicarse más a eso que le gustaba, que era escribir, y se dedica a cuidar a sus hermanas jerónimas. Hubo un brote de cólera y muere a los 47 años tras 3, 4 años de horrendo silencio, pero no la callaron esos hombres, porque al contrario, su voz está todavía fuerte y tremenda. Pero ya no publicó ni nada. Nada. Yo la peor, la rompen en vida y muere, digamos, su voz de escritora callada. Entonces, bueno, es una luz que emana. A mí me emociona muchísimo hablar de este personaje porque cómo las circunstancias de esa sociedad no estaban listas para una mujer que quería estudiar la universidad, obvio no iba a poder, y encontró la forma de deslumbrar. Y el edificio literario de Sor Juana, ¿están de acuerdo que hoy sería imponente? Imponente. Y en esa época, y lo que escribe, y muy amiga de Carlos de Sigüenza y Góngora, con quien tenía correspondencia. Es Sor Juana llamada la 10ª musa, lo cual brilla en todo su esplendor. Estaba buscando la respuesta a Sor Filotea, que es francamente buena, y donde cuenta su pasión por el conocimiento, por la enseñanza, hasta por la cocina. De repente dice en este texto, pues ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y se fríe en la manteca o aceite y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver qué pasa, que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo o otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que los unos que sirven para el azúcar sirven cada uno de por sí y juntos no. O sea, pensamiento científico, o sea, claro. Absolutamente. Un laboratorio. Es un laboratorio de la cabeza, del pensamiento, que podía estar en la cocina o en la vida cotidiana, lo cual es maravilloso. Una mujer curiosa, que se asombraba, que estaba todo el tiempo intentando descubrir lo que estaba a su alrededor. Sí, increíble porque, insisto, después de ella no hubo nadie en el panorama de las letras o de la cultura en términos de las mujeres hasta ya muy entrado el siglo XIX. O esta posibilidad de poder haber aspirado a ingresar a la universidad, pues ya se va a dar hasta el porfiriato, básicamente, ¿no? Por ahí habrá algunas musas como, bueno, Rosario, la de Acuña famosa, Rosario de la Peña. Pero estamos hablando de 1870 y tantos. O sea, son de esos ejemplos, porque muchas veces hay muchas mujeres en distintas épocas donde más o menos ves que están brotando, no sé, en la época de las luchas sociales, ves varios ejemplos. Pero aquí, insisto, es una isla intelectual absolutamente rodeada del agua, de ese machismo normal en esa época. Y ella con una brillantez tremenda. El oscurantismo. Sí, pues, en realidad eso es, porque no es posible que tuviera que justificar, hay uno de sus versos más conocidos, hombres necios que abusáis de la mujer sin razón, que acusáis. En fin, no soy la poeta, pero me conmueve muchísimo. Oigan, les quiero recomendar, porque claro, el claustro de Sor Juana no nada más es una universidad de muchas disciplinas, sino se ha abocado desde su fundación a rescatar la vida de Sor Juana y la obra. Es un centro cultural en todo el sentido de la palabra. Exacto, se presentan obras de teatro, en fin. Y este libro, que es de autoría de su rector, el actual rector es Rafael Tovar y López Portillo, y su mamá fue la rectora durante muchos años, haciendo magnífico papel los dos. Carmen Beatriz López Portillo escribió este libro, que es un poco también para niños, que se llama Óyeme con los ojos, que es uno de los versos también de Sor Juana, pero está editado por nuestro querido amigo de Editorial Nostra, y es una forma para acercar a todo público
a lo que fue Sor Juana. A mí me gusta muchísimo Las trampas de la fe de Octavio Paz, pero no es un texto como muy de divulgación. Muy amable. No. ¿No? Entonces, pero sí pone de una manera trepidante todo lo que le pasó con estos dos arzobispos. Pero este libro yo lo recomiendo mucho para entrarle al tema de Sor Juana. Me gusta muchísimo lo que fue su obra y su vida. Oye, yo creo que además, pues sí fue un buen momento. Había dinero, había recursos en los años 70 con el petróleo y desde luego había una fascinación de la familia de López Portillo por rescatarlo, ¿no? Entonces, lo comentábamos, en el 78 se encuentran los restos de Sor Juana y varias otras monjas y le meten mucho dinero para rescatar el claustro, ¿no? Todo lo que es eso, y luego viene la fundación del colegio en 1979. Entonces, gracias a ese ánimo de rescatar esta parte, es que tenemos hoy este claustro que es maravilloso. O sea, venir simplemente a darte una vuelta por aquí, recorre los pasillos si estás en otras épocas, pero además ya tiene toda esa dinámica de la escuela, ¿no? Ves a los alumnos caminando, las clases, las carreras son de humanidades propiamente, y creo que eso también son opciones que tiene ahora la juventud descarriada. Oye, ¿y no les parece emocionante que hay muchísimas mujeres que están estudiando una carrera universitaria, cosa que no pudo hacer Sor Juana? A mí me emociona, ¿no? A mí me emociona muchísimo. Yo crecí con eso, crecimos desde tiempos de mi mamá. Lo que quiere decir, a ver, perdón, no voy a... Sí, me emociona. O sea, tienes que explicar lo que quiere decir Isabel. No, obviamente no, pero lo que dijo, no lo que quiere decir, sino que dijo es que sea en este lugar donde suceda eso. Eso es, o sea, donde una mujer quería estudiar y no podía, y ahora las mujeres pueden estudiar. ¿Era eso? Exacto, claro, no, por supuesto. Tú dime, yo y siento una emoción muy grande porque cuando te pones a pensar en ese México virreinal, después te pones a pensar ya cuando es una universidad en los 70s, todas las mujeres que han tenido que pasar, todo lo que han hecho por lograr ciudadanía, por lograr voto, por llegar a la escuela, por poder tomar esa decisión, porque lo que hace Sor Juana es ser una mujer determinada y tomar decisiones que no estaban previstas para ella. ¿Cómo se le iba a ocurrir a una mujer, además bonita, que supuestamente era lo más importante que te casaras? No supuestamente, era lo más importante que tuvieras una forma de tener una vida... Oye, pero ¿hay descripciones de alguien que no sea ella sobre ella, físicas? Porque ya ves que luego dicen... La hermosa doña Marina Malichin era preciosa. Pues realmente no hay manera de saberlo. En este caso sí, era una jovencita en la corte, además de inteligente, muy bella. Y claro, decidir no casarte, pero decidir escribir. Y lo que no nada más son sus poemas. A mí me gusta mucho, lo hemos dicho varias veces, Los empeños de una casa es una de las obras de teatro más divertidas y más mundanas. Entendía de amor, de ciencia, de lógica, de filosofía, de todo. Pero se nos acabó el tiempo. Aquí en el claustro de Sor Juana, hablando de este lugar que emana conocimiento, y eso nos debe dar mucha emoción. Muchas gracias. Gracias a la Universidad del Claustro de Sor Juana por permitirnos hacer esta serie de programas. Y hay que contar que a partir del 17 de abril habrá una serie de eventos. Consulten la página del Claustro de Sor Juana, una serie de eventos para celebrar la vida de Sor Juana en su... el aniversario luctuoso. Aniversario luctuoso. Exacto. En su aniversario luctuoso. Acérquense a la página de la Universidad del Claustro de Sor Juana, descubrirán un montón de cosas muy espectaculares.